Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre el nuevo documento que ha aprobado el Papa Francisco y donde eleva la sinodalidad y el ecumenismo por encima de la primacía papal, es decir, por encima del Papa. Vamos a analizar los puntos, así que lo invito para que me acompañe y veamos en qué dirección va tomando la iglesia y el papado, que en sí no va a desaparecer, pero sí le quieren prácticamente eliminar de la importancia y de la influencia de decisión en muchas cosas administrativas de la iglesia, o en todas, mejor dicho. Pero esto lo vamos a ir analizando poco a poco. Lo invito para que se una al canal y cada día seamos más. Gracias a quienes ya lo han hecho, activando su campana para que cuando llegue subamos un nuevo video, bueno, pues usted reciba la notificación. Gracias por todo. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sacta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Bueno, vamos a dar inicio a esta reflexión y reflexión está en la Side News, que usted lo puede encontrar fácilmente. Y de esta manera, pues podemos analizar un poco sobre lo que se ha aprobado en Roma, concretamente el Papa Francisco, donde se eleva el ecumenismo, o sea, otras denominaciones religiosas, que no son católicas, por supuesto, y la sinodalidad por encima, pues, del Papa, o sobre la primacía del Papa. El Vaticano ha dado a conocer este documento sobre el papado que contiene numerosas llamadas, a alterar fundamentalmente la comprensión de la práctica de la primacía papal y la autoridad con el fin de ayudar al ecumenismo y la sinodalidad. Es decir, que quien decide, y esto se va a ir empleando poco a poco, no va a ser el Papa, va a ser un tipo de comité. Pero ahorita lo explico un poco más. El título del documento se llama El Obispo de Roma, primacía y sinodalidad en los diálogos ecuménicos y en la respuesta a la cíclica Ut Unum Sint. Esto quiere decir ser uno. Esto se publicó esta semana, donde el primer documento que sintetiza sobre el debate ecuménico sobre el servicio del primado, o sea, del Papa, en la Iglesia desde el Concilio Vaticano II. Este documento lleva unos 4 años aproximadamente y ahora pues, hay dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos. ¿Sí? Hasta para eso hay dicasterio ahora, o hay una oficina. Muchas aportaciones lo recibieron de teólogos ortodoxos y protestantes. Pues no, que no nos quieren los protestantes en sí y se meten a nuestros jardines. Bueno, así como de la curia romana y del sínodo de los obispos. Recuerde que ya no es de los obispos, de la sinodalidad, o sea, de todos. Esto se habló mucho en octubre pasado del 2023 sobre el sínodo de la sinodalidad, que ya no iban a decidir. Eso son propuestas todavía no sé, pero se van a llevar a cabo. Nos guste o no nos guste, se va a llevar a cabo. Ya el obispo, en este caso de la diócesis, ya no está como cabeza, sino una especie de comité que va a decidir. Y el obispo quedaría como un miembro más con, vamos a decir, poder limitado, como va a ser igual a esos de nivel región, vamos a decir diócesis, como lo va a ser a nivel universal, donde un comité va a decidir muchas cosas
papa va a estar como quien dice a un lado. No de decoración, pero nada más ahí, pero quien decide y toma la última palabra ya no va a ser el papa, de acuerdo a lo que se está estableciendo. No lo van a decir así, no va a ser en los titulares de noticias, no se va a dar a conocer, simplemente así va a ser en la práctica. Que un comité va a decidir todo. Así que no presenta una nueva línea a la que el Vaticano vaya a adherirse, según hasta ahorita, sino que da una indicación de la probable dirección futura sobre el papado y que pueda surgir pronto en parte del sínodo sobre la sinodalidad. Ya van, ¿sí? Ya van poco a poco. Como ocurre en muchos elementos de la Iglesia Católica actual, el ecumenismo está en primer plano. O sea, el papado pasa a un lado. O va a ir pasando a un lado. No que digo que ya ha pasado a un lado, sino que lo que importa es el ecumenismo. O sea, importan los demás de afuera y no los que están dentro, ¿sí? Importan lo que opinen los de afuera, pero no los que opinen lo que están, o los que estamos adentro. El dicasterio resumió que tras el Concilio Vaticano II, la dimensión ecuménica del papado ha sido un aspecto esencial en este ministerio. Este documento consta de unas 150 páginas. El prefecto para el dicasterio de la fe escribió, perdón, para la Unión de los Cristianos, Cardenal Kurt Koch, en el prefacio del documento dice: esperamos que promueva no solo la recepción de los diálogos sobre este importante tema, o sea, el papado, sino que también estimule ulteriores investigaciones teológicas y sugerencias prácticas juntas, por supuesto, para un ejercicio del ministerio de la unidad del obispo de Roma, reconocido por todos los interesados. Vamos a ver. Esto es, surge la pregunta: ¿primacía del Papa? Tenemos, como ha sido desde un principio, desde que nuestro Señor puso a San Pedro como el líder, la primacía o comités. Eso va a estar interesante. Los argumentos y ensayos teológicos del documento, que van siguiendo un resumen, dice: sugerencias o peticiones prácticas dirigidas a la Iglesia Católica en relación con el futuro del ejercicio del oficio del papado. Como ocurre en otros elementos de la vida eclesial actual, el texto guarda un peculiar parecido con la obra de Malaquías, no de profeta, sino una obra de teatro, de Martín Casa Wispten, en que los cardenales globalistas, esta es la obra, la obra teatral y escrita, por supuesto, en que los cardenales globalistas y masónicos intentan obligar al Papa eslavo a dimitir, argumentando que si lo hiciera ayudaría a la dañada unidad de la Iglesia y mejoraría las relaciones entre los obispos ortodoxos, heterodoxos y el Papa. Esto es lo que dice la obra, ¿sí? Para que no se me pierdan. Este es un parecido. Aplicado aquí sería que, aunque no tiene con objetivo obligar al Papa, en este caso Francisco, a dimitir, ya que ha aprobado el obispo de Roma y ordenó su promulgación, parece dirigir a cambiar el papado en general, no a ninguno papa en particular, en todos los que vengan a partir de hoy. Los principios para el ejercicio del primado en el siglo XXI representan cambios en la forma de entender el papado, que sería el servicio del ecumenismo y la sinodalidad, y no el papa mismo. Así que la primacía papal, según el texto, debe ser íntimamente ligada a la sinodalidad, es decir, a los comités, lo que refleja la actual ola de pensamiento que recorre la Iglesia a instancias del Papa Francisco. Así que surge una pregunta muy interesante como primer punto. ¿La primacía es una moda histórica, es decir, algo ya viejo, algo ya de antaño, que no va con la nueva
vamos a decir, onda, moderna, para adaptarse. El primer punto de la lista de sugerencias prácticas que hace el documento es una llamada de reinterpretación de las enseñanzas del Concilio Vaticano I, en 1800 y tantos. El concilio que emitió la constitución dogmática Pastor Eternus, o sea, Pastor Eterno, que subraya la primacía y la infalibilidad del Papa. Dos sus escollos ecuménicos hasta ahorita. O sea, el Concilio Vaticano I era para subrayar la primacía del Papa, o la primacía del papado, y la infalibilidad del Papa ex cátedra. Dice así el texto. Enseñamos y declaramos que según la evidencia evangélica, eso es lo que dice el Concilio Vaticano I, lo que hoy se quieren eliminar o quieren borrar hasta de la misma historia. Pero digo, enseñamos, dice el texto del Concilio Vaticano I, Pastor Eternus, enseñamos y declaramos que según la evidencia evangélica, una primacía de jurisdicción sobre toda la iglesia de Dios fue inmediata y directamente prometida al bendito apóstol Pedro y conferida a él por Cristo el Señor. Por tanto, quien quiera que suceda a la cátedra de Pedro obtiene por la institución de Cristo mismo la primacía de Pedro sobre toda la iglesia. Eso es lo que dijo el Concilio Vaticano I. Ahora viene el Papa Francisco, y ahora vienen todos los modernistas, y ahora te vienen todos los cardenales y obispos masones. Dice, no, esto no va a ser así. Esto va a ser a través de una especie este, vamos a llamarle comités. Así sería, ¿no? Como segundo punto, atenerse a la diócesis de Roma para renovar el papado. Continuando con la casa de Whisper, el tema sobre la obra teatral, presenta una segunda sugerencia sobre cómo alterar el papado, al igual que los intrigantes cardenales en casa de Whisper, la obra teatral. Presentó una renuncia papal forzada como algo bueno para la unidad eclesial. Así también, el dicasterio para la unidad de los cristianos, o sea, para la unidad, yeah, right, presenta un despojo del poder papal como un medio para renovar la imagen del papado. O sea, el papa ya no va a tener autoridad como lo ha venido teniendo a lo largo de 2000 años. Y a lo largo de lo que confirió nuestro Señor Jesucristo, como lo indica el Concilio Vaticano I. Así que, una distinción más clara, dice el documento, entre las diferentes responsabilidades del obispo de Roma, lo que argumenta ayudaría a su ministerio de unidad. O sea que, si quieres estar unido, hazte un lado. Pero si quieres no estar unido, sigue con la supremacía. Cuidado, esta es una intención diabólica. ¿Y para qué? Para quedar bien con los de afuera, con los protestantes en general, para darles satisfacción. ¿Por qué? Porque esta petición incluye el deseo de que otras iglesias occidentales se relacionen con el obispo de Roma como primado, al tiempo que goza de ellas mismas de cierta autonomía, lo que podría traducirse como una pregunta: ¿podría el Papa considerarse solo el obispo de una diócesis importante y permitir que otros primados gocen de cierto poder equitativo como él? Es decir, el Papa es el obispo de Roma, todos lo sabemos, y por ende, pues el obispo universal, vamos a decirlo así, o el Papa. Pero si consideramos que solo el obispo debe estar enfocado en su diócesis y permitir que otros primados, es decir, otras diócesis, gocen de cierto poder equitativo como él, entonces va a ser eliminar el papado, o a restringirlo, mejor dicho, no eliminarlo, es restringirlo, y en su lugar estaría una especie de comité, un grupo
integrado por diversos, incluyendo, me imagino, que protestantes lo están considerando porque quieren la unidad de los cristianos y entonces ellos deciden todo. O, por ejemplo, hoy, por las noticias, por los diferentes medios y por documentos, el Papa ha asignado el nuevo obispo de la diócesis fulana de tal. Así es como dice ahora el documento vamos a decir, el oficio o la carta donde asigna a X obispo como el líder de esa diócesis. Ahora quizás, con este cambio que quieren hacer, el comité va a decir, el Comité para la Unidad de los Cristianos decide que el obispo fulano de tal va a estar ahí, ahora como obispo de X diócesis, o lo vamos a quitar y lo vamos a eliminar, o lo vamos a poner en otra diócesis. Como tercer punto, el ecumenismo exige más sinodalidad, también para el papado. Es decir, que deje la centralidad del control-poder a los demás también. Dice así, si aún no estaba claro que las dos consignas de la iglesia moderna son ecumenismo y sinodalidad, el dicasterio para la unidad de los cristianos lo deja meridianamente claro en su tercer sugerencia sobre cómo reevaluar el papado. El dicasterio dice que los diálogos teológicos implicados en la compilación de documentos habían identificado cómo se requiere una creciente sinodalidad dentro de la Iglesia Católica que se evidenciaría aumentando la autoridad de las conferencias episcopales. Y el texto dice así: haciendo hincapié en la relación recíproca entre la configuración sinodal de la Iglesia Católica ad intra y la credibilidad de su compromiso económico ad extra, identificado áreas en las que se requiere una creciente sinodalidad dentro de la Iglesia Católica. Sugiere en particular una mayor reflexión sobre la autoridad de las conferencias episcopales católicas nacionales y regionales, su relación con el sínodo de los obispos y con la curia romana. O sea que a nivel universal, subraya la necesidad de una mayor implicación de todo el pueblo de Dios en los procesos sinodales. Es decir, que alguien queremos elegir un obispo, el pueblo de Dios, los laicos también vamos a tener voto. En un espíritu de intercambio de dones, los procedimientos e instituciones ya existentes en otras comuniones cristianas podrían servir de fuente de inspiración. O sea que si los protestantes le están sirviendo, a nosotros nos tienen que servir también. No necesariamente. Cuarto cambio, más reuniones ecuménicas con los hermanos no cristianos, con los otros denominaciones cristianas, llamadas cristianas. El Papa Francisco ha seguido defendiendo las causas de los encuentros económicos con los líderes religiosos a lo largo de su papado, vinculándola cada vez más al actual sínodo de la sinodalidad. Estos encuentros parecen estar destinados a continuar bajo el espíritu del obispo de Roma, y el dicasterio para la unidad de los cristianos destaca lo siguiente, como cuarto punto. Una última propuesta es la promoción de la comunión conciliar a través de encuentros regulares entre los líderes de las iglesias a nivel mundial para hacer visible y profundizar la comunión que ya comparten, reza el texto. En el mismo espíritu, muchos diálogos han propuesto diferentes iniciativas para promover la sinodalidad entre las iglesias, especialmente a nivel de obispos y primados, mediante consultas regulares y una acción de testimonios. Así que podríamos decir ahora, adiós, Iglesia Universal. ¿Por qué? Porque entre los objetivos de las propias recomendaciones que hace el Dicasterio para la Unidad de los Cristianos, que se encuentra un argumento peculiarmente enrevesado entre la comprensión de la Iglesia Católica como universal, parece particularmente necesario aclarar el significado de la expresión Iglesia Universal. Escribe el Dicasterio para la Unidad de los Cristianos, empleando otra frase estándar. Dice, aclarar el significado que se interpreta como más correctamente como rechazar.
El Dicasterio para la Unidad de los Cristianos declaró que desde el siglo XIX la catolicidad de la Iglesia se ha entendido a menudo con dimensión mundial de forma universal. Esta comprensión, argumenta el Dicasterio del cardenal que dirige el cardenal Koch, no tiene suficiente en cuenta la distinción entre la Iglesia universal en sentido geográfico y la Iglesia universal en sentido entero, siendo esta última la expresión más tradicional en el magisterio católico. O sea que adiós a la Iglesia Universal Católica. Al tener una noción meramente geográfica de la catolicidad, existe el riesgo de dar lugar a una nueva concepción secular de una primacía universal en una iglesia universal y, en consecuencia, una comprensión secular de la extensión y limitaciones de dicha primacía. O sea que se le va a dar más poder en todos los aspectos a eso que llamamos los comités, a las conferencias episcopales. Así que la primacía romana debe entenderse no tanto como un poder universal en la iglesia universal, sino como autoridad al servicio de la comunión entre las iglesias. Está diciendo iglesias, no iglesia, o sea, de otras denominaciones cristianas. Es decir, toda la iglesia, una vez despojado del lenguaje, el papado no debe tratar de ejercer su autoridad divina. Escúchelo bien, el papado no debe tratar de ejercer su autoridad divina. La autoridad embosada en Pastor Eternus, o sea, lo que el Concilio Vaticano primero aprobó y puso al Papa como la supremacía. En su lugar, trabajar en el uso de una práctica comedida del poder para fomentar la unidad ecuménica. Es decir, que ya el Papa no va a tener la autoridad, sino que todos los demás pueden tener autoridad, incluyendo los protestantes. Y protestantes de categoría, no los de la esquina, ¿sí? Por supuesto. Bueno, en conclusión, y al final de todo, el obispo de Roma concluye exhortando a que se acepte las sugerencias y recomendaciones formuladas con el fin de hacer una renovación del ejercicio del ministerio del obispo de Roma y ayudar aún más a la unidad ecuménica. O sea, que es más interesante, ya no sabe ni qué pensar uno, ni qué decir. Y continúa. A partir de los principios y recomendaciones anteriores, fruto de una reflexión ecuménica común, puede ser posible que la Iglesia Católica renueve el ejercicio del ministerio del obispo de Roma y proponga un modelo de comunión basado en un servicio de amor reconocido por todos los interesados. Y por lo tanto, como el ecumenismo moderno tiene como objetivo la simple unidad, no la unidad tal y como se perfila en la enseñanza tradicional de la Iglesia y en el Evangelio. Que el papado se subordine directamente a la forma moderna de ecumenismo parecería ser la siguiente etapa de un largo proceso de caminar juntos, ecuménicos juntos, pero alejados de la verdad. Así que adiós Iglesia Universal, adiós papado como autoridad suprema de la Iglesia, de la cual el Concilio Vaticano I no rectificó, sino reafirmó esta supremacía del Papa en toda la Iglesia Universal. Y lo vuelvo a repetir. Enseñamos, Concilio Vaticano I en la Constitución Dogmática, es una regla, es una ley de la Iglesia, Pastor Eternus. Dice, enseñamos y declaramos que según la evidencia evangélica, una supremacía de jurisdicción sobre toda la Iglesia de Dios fue inmediata y directamente prometida al bendito apóstol Pedro y conferida a él por Cristo el Señor. Por lo tanto, quien quiera que suceda la cátedra de Pedro, obtiene por la institución de Cristo mismo la primacía de Pedro sobre toda la Iglesia. Y hoy, el Papa Francisco y el Dicasterio para la Unidad de los Cristianos elimina toda la enseñanza de Cristo, es decir, no, lo que puso nuestro Señor Jesucristo no estuvo bien y ahora lo que importa es otro. Ese es lo que nosotros queremos. Adiós, Iglesia Universal.
Adiós Papa no va a desaparecer, pero sí su influencia y su supremacía. Así que este nuevo documento eh, hace hincapié en un vínculo íntimo entre el papado y la sinodalidad, abogando por la descentralización, concediendo más autoridad a los niveles regionales, supuestamente para promover el ecumenismo. Esto es lo que va a suceder y es lo que se está planeando. ¿Usted qué opina de todo esto? ¿Qué piensa? En fin, desahógese. Usted como laico también tiene sus derechos de opinar. Gracias.